versículo 8. Gloria a Dios. Amén. Amén. Permítame acomodarme el texto. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos allí, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria al Señor. Ayúdame a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, que me permite, Señor, estar aquí una vez más, Dios mío. Nos has permitido venir a alabarte y adorarte, Señor. Padre, ahora nos disponemos, Señor, a recibir tu palabra, Dios mío. Padre, bendice a tu pueblo, Señor, que tu palabra, Dios mío, caiga en buena tierra, Señor. Que tu pueblo, Dios mío, abra su corazón, Señor, su entendimiento, Dios mío. Y que atesore su palabra, Dios, tu palabra, Señor, tu palabra que es vida, Señor. Me pongo en tus manos, Dios mío. Que cada palabra que salga de mi boca, Padre, sea tu palabra, Dios mío. Quita toda palabra de hombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos. Que tu Espíritu Santo, Señor, ministre a cada alma, Dios mío, de los que estamos aquí presentes. A cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Dios me lo bendiga. A su nombre. Gloria. Voy a hablar de algo que sentí en mi corazón de parte de Dios. Hablar de algo bien importante para usted y para mí. Voy a hablar de algo que es importantísimo en la vida del cristiano. De la palabra de Dios. El tema, mi hermano, de este pequeño pensamiento es la riqueza de la palabra de Dios. ¿Sabe qué es bien importante, amado hermano, que usted y yo escudriñemos las Escrituras, que usted y yo meditemos en su palabra, que usted y yo, amado hermanos, nos dispongamos a sacar tiempo para leer, estudiar su palabra? La palabra de Dios, amado hermano, es una fuente de enriquecimiento para usted y para mí. Amén. Usted y yo tenemos que valorar, amado hermano, las riquezas que la palabra de Dios, que la Biblia nos presenta a usted y a mí. Tenemos que darle ese valor. ¿Por qué les digo, amado hermano? Porque la Biblia es nuestra fuente de agua viva. Amén. No están dormidos, ¿verdad? Gloria al Señor, de un fuerte amén. Aleluya. La Biblia, amado hermano, es nuestra fuente de agua viva, que nos ayuda a ser perseverantes, a perseverar, y nos ayuda a ser estables y nos ayuda a tener confianza en Dios. Amén. Entonces, es muy importante que usted y yo meditemos en la palabra de Dios. Lamentablemente, amado hermano, hay pueblo de Dios que no estudian la palabra de Dios. Como que nomás lean la Biblia cuando llegan a la iglesia, y cuando llegan a casa como que la rumban nada más ahí. Y como que no se vuelven a acordar de ella hasta que hay un culto de vuelta y van a buscarla. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Pero lo que está dentro de la Biblia, amado hermano, es la que nos da la vida, la que transforma, la que nos dice cómo caminemos, cómo agradar al Padre. La Biblia, amado hermano, cuando la vemos, dice que hay dos caminos. ¿Cuáles
bendición, pues ¿dónde está la maldición? La Biblia te habla quién es tu sanador y quién te suple cuando estás en dificultades. Amén. Y así es. La Biblia, amado hermano, es la que te da fortaleza en tus momentos de angustia. Entonces hoy Dios quiere que yo hable de la palabra de Dios, de su bendita palabra de Dios. Abra su corazón, mi hermano, y reciba todo lo que el Señor tiene. Entonces, ¿cómo usted y yo tenemos que aprovechar la bendita palabra de Dios? Estamos en un país donde realmente se nos da la libertad de comprar 1, 2, 3, 4, 5 Biblias. Donde usted tiene la libertad de traer una en el carro, una en su casa. Tiene la libertad de traer y llevarla al trabajo. Y cuando está en su break, tiene la libertad de estudiarla. Pero hay países donde no se les da la libertad de tener la palabra de Dios. Entonces es ahí donde el Señor nos dice a usted y a mí, a través de su palabra, que debemos de tener conciencia y tenemos que valorar dónde estamos y todos los privilegios que Dios nos ha dado para poder estudiar su palabra. Aleluya. Estamos en un país que nos da libertad, amado hermano, para poder estudiar. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar la palabra de Dios usted y yo? Primeramente, amado hermano, la palabra de Dios lo va a ayudar a usted y a mí en nuestra ayuda personal. Es la que nos va a fortalecer en los momentos de angustia. Es la que nos va a ayudar, amado hermano, cuando estamos pasando por dificultades. Cuando estamos angustiados, la Biblia nos habla de un varón que se llama Job. Y cuando está en terrible angustia, usted va a la palabra de Dios y busca esos versículos y se da cuenta que lo que usted está pasando no es nada comparado para lo que pasó Job. Y usted ve cómo cómo Dios le da victoria a Job. Cómo Dios logra, después de que quiso destruir a Satanás, usted mismo ve en la palabra de Dios cómo Dios le da la victoria. Entonces mi pregunta es esta: cuando estamos en angustia, ¿dónde debemos de correr? Debemos de correr a la presencia de Dios y debemos de correr a abrir la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios vamos a encontrar consuelo. Hay unos versículos en Salmo 119, si me acompaña a ir ahí. En estos versículos, mire mi hermano, destaca el valor particular que la Biblia tiene para nosotros. Su poder nos ayuda a perseverar en nuestro andar con Dios y nos sustenta. Salmo 119. Y nos fortalece en uno de los tiempos más difíciles de nuestra vida. Salmo 119. Aleluya. Voy a irme al 25 y al 35. Aleluya. Mi hermano, tenemos que darle valor a la palabra de Dios. Mire, aún en los tiempos difíciles de la Biblia, mi hermano, es una fuente de consuelo, es una fuente de ayuda y es una fuente de fortaleza. Amén. Entonces, esos consejos que nos va a dar el Señor nos va a ayudar a valorar su bendita palabra de Dios. Y su Espíritu Santo nos va a poner un deseo de estudiarla, de escudriñarla, de meditar en su palabra. Aleluya. Miren lo que voy a leer, dice el Salmo 25. Miren el valor particular que la Biblia tiene. Dice, el 25 dice el salmista: abatida hasta el polvo está mi alma. Está hablando, amado hermano, de la aflicción que él está teniendo. Está hablando de la lucha que él está teniendo. El momento que está pasando es un momento difícil para él. Pero él dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Y luego dice: vivifícame según tu palabra. Dame vida según tu palabra, dice Señor.
Cuando estás pasando por momentos de angustia, vas a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Jehová es su fortaleza. Dice que Jehová es tu torre fuerte. Y entonces tú vas a la presencia de Dios y dices, vivifícame, Señor, según tu palabra. Tu palabra dice que tú eres fortaleza mía. Tu palabra dice que tú eres roca mía. Tu palabra dice que tú eres mi salvación. Ahora me acerco a ti, vivifícame, Señor, según tu palabra, dame vida. Aleluya. Pero a veces estamos tan afligidos que en lugar de agarrar la palabra de Dios y buscar la presencia de Dios, nos sentamos a lamentar. Y no hacemos, amado hermano, lo que el Señor quiere, ir a su palabra, encontrar el enriquecimiento, la fortaleza, el consejo del Señor. Queremos que Dios nos hable, abre la palabra de Dios, ahí Dios te va a hablar. ¿Quieres que Dios te dé palabra en tu momento de angustia? Vea la palabra de Dios, que ahí Dios te va a hablar. No encuentras la salida de las puertas, se te cerraron, vea la palabra de Dios, ahí Dios te va a hablar. Ahí dice que Él es el que abre puertas y Él es el que cierra. Y cuando Él abre, no hay quien cierre. Y cuando Él cierra, no hay quien abra. Aleluya, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Porque la palabra tiene poder cuando tú tienes fe en ella. Aleluya, así es. Mira lo que dice. Dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Aleluya. Mire la confianza de este varón. Dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. ¿Dónde están sus estatutos, mi hermano? Está en la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Aleluya. Es que, mi hermano, cuando usted medita en la palabra de Dios, usted se goza. Cuando usted medita en la palabra de Dios, es dulzura y es alivio para su alma. Aleluya, no se me duerma, dale gloria a Dios. Simplemente voy dirigiendo como el Señor me está poniendo en mi corazón. Aleluya. Dice el 28, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Bendito y alabado sea Dios. Yo lo voy a seguir leyendo. Aparta de mí el camino de la mentira. Y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, mi alma te alaba, Señor. La palabra de Dios, amado hermano, lo va a fortalecer. Aprenda a darle la importancia a la palabra de Dios. Aprenda a valorar lo que Dios le dejó. Aprendamos a valorar. Hay un postal que muchos se pone en internet y me gusta lo que dice. Dice que la palabra de Dios sea tu alimento diario y no sea nomás un post en ocasiones especiales. O sea, que tu palabra, la palabra de Dios sea tu alimento diario en tu vivir. Que cada día que pases tu palabra de Dios esté en tu presencia. Que cada día que pases abra la palabra de Dios. Que antes que te vayas a trabajar, lee un versículo. Que cuando estés en el rey, lee otro versículo. Que cuando tengas tiempo, su palabra sea alimento diario a tu vida. Y no para ocasiones especiales, no para cuando tengas problemas, no para cuando estés afligido, no cuando ya no encuentras qué hacer. Vas a la palabra de Dios, que sea el alimento diario de tu vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Señor. Oh, bendito sea Dios. Porque cuando estás pasando por situaciones difíciles y conoces la palabra, y si no tienes que comer, y si abres el refrigerador y no sabes qué hacer, oh, ve al Salmo 23:1, dice Jehová es mi pastor.
Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y el pastor, amado hermano, lleva sus ovejitas donde va. Y si está en lugar seco, las lleva a otro lado donde hay campo verde para que coman. Y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando tú crees a la palabra y si Jehová es mi pastor, entonces el refrigerador vacío, yo no sé cómo lo hace, pero Dios me va a suplir de comer. O yo no tengo trabajo, pero Jehová me va a proveer. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. O yo no voy a sentar a entristecerme, ni a aburrirme, ni a llorar, porque yo confío en Dios. Yo sé que Dios me va a suplir. Yo sé que Dios me va a sacar adelante. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es la diferencia cuando confiesas la palabra con fe. Esa es la diferencia cuando le crees a la palabra de Dios. Cuando tú crees la palabra de Dios, le estás creyendo a Dios directamente, amado hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la palabra tiene poder. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muchos no entienden, pero la palabra tiene poder. Mire, ¿cuántas veces no hemos atravesado o estamos atravesando por pruebas que parecen ríos que van a desbordar? Y a veces como que se nos sentimos que nos ahogamos y como que ya tenemos el agua hasta el cuello y como que vemos que se desborda, nos lleva la corriente. Pero la Biblia, amado hermano, nos enseña dónde debe estar fundada nuestra fe. Gloria a Dios. Así ¿Dónde debes fundar tu fe? Porque la Biblia, otra vez lo voy a decir, es una fuente de enriquecimiento. Si usted me acompaña a Mateo, mire, cuando estamos pasando por pruebas, Mateo capítulo 7, y usted va a ver la importancia de lo que Dios nos está hablando hoy. Mateo capítulo 7. Versículos 24 y 25. Voy a empezar a leer. A veces atravesamos pruebas, mi hermano. Sentimos que el río se desborda. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Mira lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras, la palabra de Dios, mi hermano, y las hace, le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que hace lo que la palabra dice, cualquiera que hace, que se esfuerce en hacer lo que la palabra dice, le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. O cuando cuando tu fe está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús, venga lo que venga, amado hermano, la palabra de Dios dice que Jesús te va a sostener. La palabra dice que Él es la roca, que es la roca inconmovible. La palabra de Dios dice que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro castillo, que Él es nuestro libertador. Entonces, cuando fundamos nuestra fe en Cristo Jesús, cuando le creemos a la palabra, tu casa está fundada sobre la roca, y vengan las pruebas, venga lo que venga, estés pasando por dificultades que crees como que te vas a ahogar, pero cuando le crees a la palabra de Dios, tu fe está fundada en Cristo Jesús y tú permaneces. Pero mire lo que dice el 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, aleluya, le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amado hermano, hay que hacer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tenemos que vivir conforme a los mandamientos de Dios. Dice, lámpara es a mis pies, tu palabra alumbrará mi camino. Porque es la que te va a alumbrar, la que te va a ver decir por dónde tú caminas. ¿Quieres conocer a Dios? Aquí lo vas a conocer en su palabra. Aleluya. Mire, la bendita palabra de Dios nos da consolación. Aleluya.
Voy a ir a Romanos capítulo 15, versículo 4. Le estoy diciendo unos versículos, amado hermano, para que usted sepa el valor de lo que tiene usted en sus manos. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra ¿qué? Enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aleluya. Cuando usted va a las Escrituras, amado hermano, le va a dar esperanza, le va a dar consolación. Le voy a hacer una pregunta: ¿vale la pena buscar a Dios? ¿Vale la pena estudiar su palabra? ¿O es mejor dejarla y olvidarla ahí? ¿Verdad que no? Es mejor estudiarla, es mejor meditar en ella, hacerla nuestra. Dios haga eso, hermano, porque aquí hay hermanos, yo no sé, pero hay hermanos que no leen la palabra de Dios. La leen de vez en cuando, de vez en cuando leen la palabra de Dios en sus hogares. Aleluya. Entonces, ¿para qué nos ayuda la palabra, mi hermano? Aleluya, Jesús, gracias. Para que usted y yo demos testimonio. Aleluya. No se ponga triste, hermano. Es un pequeño, es un consejo, buen consejo del Señor. Como le digo, lamentablemente hay cristianos que no se atreven a dar testimonio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a dar testimonio, mi hermano. Y hay cristianos que no se atreven a hablar mire lo que voy a decir, hay cristianos que no se atreven a hablar la palabra de Dios a los perdidos, porque no conocen la palabra de Dios. Lamentablemente no conocen la palabra de Dios. Y cuando no conoces la palabra de Dios, tú no puedes hablar de algo que tú no conoces. Aleluya. Entonces la palabra de Dios te va a ayudar para testimonio, para que puedas testificar, para que le puedas hablar a la gente de un Dios vivo, para que puedas conocer a Dios, para que puedas vivir como la palabra de Dios nos dice, para que podamos hacer lo que la palabra de Dios dice. Es para testimonio, para hablar a la gente que hay un Cristo que salva, para hablar a la gente que hay un Cristo que liberta, para hablar, amado hermano, contrarrestar las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Usted tiene que entender la palabra para cuando se le predique, sepa lo que se le está enseñando. Y usted, amado hermano, tiene que conocerlo, porque cuando usted conoce la palabra, usted amado hermano, rápido va a captar cuando es una buena enseñanza y cuando no la es. Y para los falsos hombres que están en falsas doctrinas, cuando van a tocar a su casa, usted sepa la palabra. Sepa contrarrestar la palabra de Dios. Digo, a los hombres con la palabra de Dios. Conozca a Dios, mi hermano. Y eso le va a ayudar a evangelizar. Tenemos que conocer la palabra de Dios que dice Santiago 1:21. Aleluya. Santiago 1:21. Aleluya. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, hermanos. Recibir con mansedumbre, recibirla con gozo. ¿Cuántos están recibiendo el consejo de la palabra hoy con gozo? Aleluya. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios muy fuerte. Gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué, mi hermano? Porque la palabra de Dios,
ahí encontramos cómo podemos obtener la vida eterna. En la palabra de Dios, ahí vemos cómo Dios nos quiere para poder estar en su presencia. En la palabra de Dios nos dice que vamos a caminar conforme Dios quiere que caminemos, no como queremos nosotros caminar. La palabra de Dios nos dice qué es lo que le desagrada a Dios y qué es lo que le gusta a Dios. La palabra de Dios nos dice cómo podemos recibir bendición y cómo no podemos recibir la bendición. O sea que en aquellos días no hay excusa para nosotros, porque la palabra de Dios está hecha y fue dada para nosotros, para que su pueblo se dirija, para que su pueblo camine conforme a la palabra de Dios. Entonces es importante la palabra de Dios en nuestras vidas. Poco se ha hablado de la palabra de Dios. Hoy sentí en mi corazón traer esto porque yo muy poco lo he escuchado. Pero tenemos, amado hermano, que valorar lo que Dios nos da. La palabra de Dios nos da convicción de la salvación que tenemos. La palabra de Dios nos va a redarguir cuando estamos portándonos mal. Es Dios el que va a hablar en nuestras vidas. Y por eso vamos a dar buen testimonio, porque cuando no lo estamos dando, la palabra de Dios nos lo va a decir. Cuando no estamos viviendo bien, la palabra de Dios nos lo va a decir. Entonces nos va a servir para dar testimonio. Debemos de confiar en la palabra de Dios. Voy a Romanos capítulo 1, 16 y 17. Aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Si está durmiendo, parece de 3 brincos. Aleluya. Y de 3 gloria a Dios. Aleluya. Romanos capítulo 1, 16 y 17. Este alimento usted lo tiene que digerir con calma y saborearlo. Dice, miren lo que es el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mire, ¿tiene poder el Evangelio o no tiene poder? Claro que tiene poder. Usted hable, usted predique la palabra de Dios. Usted estudia la palabra de Dios, usted la habla. Y usted se da la vuelta que Dios hace la obra. Pero usted ya plantó la semilla. Por eso el Señor quiere que conozcamos su bendita palabra. Aleluya. Para poder ministrar afuera. Cuando ves una alma afligida, tienes que saber la palabra y dársela. Porque por mucho que hables bonito, si no va acompañada con la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que cambia, mi hermano. Cuando des un consejo, dalo con la palabra de Dios. Cualquiera que se te arrime y un consejo, dalo, pero con la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios transforma. Aleluya. La palabra de Dios nos va a ayudar en el crecimiento, mi hermano. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Aleluya. Ya voy a terminar. Más quiero que se lleve eso en el corazón para que le demos el valor. Mire, nos ayuda en el crecimiento. Capítulo 3, versículo 18. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro, versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria y honra y hasta el día de la eternidad. Digan fuerte amén. Amén. Crecer en la gracia y en el conocimiento. ¿Cómo vas a crecer en la gracia? ¿Cómo vas a crecer en el conocimiento? Estudiando la palabra de Dios, meditando en su palabra. Es como vamos a crecer, mi hermano. Es como usted va a conocer la palabra.
Una planta que no, mire, una planta, mi hermano trabaja en una de donde venden plantas, pero una planta que no se riega y una planta que no se poda, escuchen bien, que no se abona, pues no crecerá, incluso va a morir. ¿Me está entendiendo? O sea, si usted no la poda, no la abona, no la riega, no crece e incluso muere. Entonces nosotros somos como el plantillo. Pero hay una diferencia, que nosotros mismos, usted y yo, somos responsables de nuestro propio crecimiento. Yo no voy a ser responsable del crecimiento del hermano. Él va a ser responsable de su crecimiento. Usted va a ser responsable de mi crecimiento. Yo voy a ser responsable de mi crecimiento. Cada uno de nosotros es responsable de crecer delante de la presencia de Dios, crecer en el conocimiento y en gracia. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de crecer para la gloria de Dios. Yo no lo voy a ayudar a crecer, le daré un consejo, le daré la palabra, pero usted es su responsabilidad suya en crecer en el conocimiento de Dios. Le puede dar un consejo, le puede leer un versículo, pero es responsabilidad suya y es responsabilidad mía crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Entonces, como hijos de Dios, debemos instruirnos en el conocimiento. Dios es nuestro abono. Dios es nuestro abono y Dios nos permite crecer en nuestra relación personal con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo has crecido en tu relación con Dios? Dios es el abono. Cuando vas a la presencia de Dios, es Dios el que te está llenando de la presencia de su Espíritu Santo. Cuando vas a la presencia de Dios, Él es el que riega tu vida. Él es el que da el alimento a tu vida. Entonces es Dios el que te cuida y el que te ayuda a crecer. Pero es tu responsabilidad ir delante de la presencia de Dios. Es tu responsabilidad buscar al que nos riega, al que nos crece, al que nos da el alimento. Entonces cumplamos con nuestra responsabilidad. Que Dios cumplió en mandar a su Hijo a morir por nosotros, por amor a nosotros. Entonces Dios no nos pide mucho, nos pide que nos esforcemos y que seamos valientes y que le demos el valor a lo que Dios nos ha dado, que es la vida eterna, y que valoremos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que es la palabra de Dios. En otros países no nos dejan estudiar, no nos dejan llevar una Biblia en la mano, no nos dejan, si los ven los matan o les hacen cualquier cosa. Tienen que cortar un pedazo de hoja y llevársela, esconderla y memorizarla. Usted puede tener aquí 5 Biblias, 5 libros de la palabra de Dios. Valore lo que Dios le da, iglesia de Dios de la profecía, las buenas nuevas. Den el valor lo que Dios nos da. Porque estamos en la gloria, usted y yo. Se lo voy a repetir una vez. Estamos en la gloria, usted y yo. Estamos en un país que nos ha bendecido, pero hay que pelear la batalla y hay que orar por ese país y hay que estudiar su palabra de Dios. Nuestro alimento está en la palabra de Dios. Hebreos 2:1. Ya por último, para que no se me duerma. Ahorita le voy a poner una película de 3 horas. ¿Verdad que no se van a dormir? Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Hebreos 2:1. Miren. Hebreos 2:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero
de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aleluya. Entonces, es Dios nuestro alimento. Es Dios el que nos instruye. Es Dios el que nos ayuda a permanecer firmes en nuestra fe. Es uno. 2:1. Oh, 2:1, perdón. Son 2:1. Qué bueno que me corrigió. Dios me la bendiga. Por tanto, es necesario que con más diligencia. ¿Qué dice? ¿Sí me lo leen, por favor? Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Atendamos a las cosas que hemos oído. Atendamos a la palabra de Dios que hemos oído. No sea que por no escucharla, por desecharla nos deslicemos. No sea que por ignorarla caigamos. Atendamos a lo que Dios nos habla. Abramos nuestro oído a lo que Dios nos está hablando. No sea que nos deslicemos. Aleluya. Es la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a permanecer. Cuando esté triste, vayamos al alimento. Sea cual sea la situación en nuestras vidas, vengamos a que Dios nos hable. Y escuchemos cuando Dios nos está hablando a través de los cielos que predican la palabra. Absorbámoslas todas. Gloria al Señor. Puede ponerse de pie, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Incluye tu rostro, por favor. Gracias, Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Padre, gracias por tu bendita palabra, Dios mío. Gracias por ministrarnos, Señor, por tu consejo, Señor. Tú nos conoces, Dios mío, y sabes por qué nos trajiste esto, Padre mío. Te damos gracias, Dios, porque a través de esos versículos que están en tu palabra, hemos entendido el valor, Dios mío, de tu palabra. Gracias por bendecir a tu pueblo. Gracias por bendecirme a mí, Señor. Te pongo a tu pueblo en tus manos, Dios mío. Que esta palabra, Dios eterno, quede grabada en su mente y en su corazón. Y que mediten en tu palabra, que la escudriñen, Señor. Que la estudien y mediten, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Da un aplauso al Señor. Yo le dejo llegar a mi pastor.